Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Bienvenidos a otro video aquí en Isaac Nomad. Yo soy Isaac Real, un cubano que anda por el mundo mostrándoles con alma y corazón los lugares que voy conociendo. Hoy les traigo un paseo tranquilo, auténtico y lleno de encanto por la capital de la isla de Menorca, Mahón. Vamos a caminar por sus calles, tomarnos algo en sus cafeterías locales, descubrir tiendecitas escondidas, ver el día a día de la ciudad y como siempre, sin tecnicismos, sin guías forzadas, solo dejándonos llevar por lo que el lugar nos transmite. Tal vez te estés preguntando, ¿es Mahón un lugar interesante para visitar? ¿Qué tiene esta ciudad que no haya visto ya en otras partes de España? ¿Vale la pena dedicarle tiempo si estoy en Menorca? Pues hoy te lo voy a mostrar como solo nosotros lo hacemos en este canal, con mirada viajera, con sentimiento y con mucha espontaneidad. Además, al final del recorrido vamos a encontrar una estatua muy especial, una sirena que no está ahí por casualidad. Según la leyenda, esta sirena salvó de un naufragio al hijo de un general cartaginés y desde entonces espera, melancólica, en la bahía de Mahón por su regreso. Es uno de los rincones más bellos de esta ciudad y te aseguro que vale la pena que te quedes hasta el final para verla conmigo. Así que ya sabes, ponte cómodo, relájate y vente conmigo a conocer la capital menorquina, porque Mahón, créeme, es mucho más de lo que parece. Así que, ¡vamos allá! ¿Qué hola mi gente? Miren quién está ahí. La vaquita asiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí dando con Victorianca. Estamos en la capital de Menorca, la ciudad de Mahón. Aquí estamos, acabamos de bajarnos en la estación de buses, porque nosotros estamos viviendo en un pueblo, nos estamos quedando en casa de unas amistades en un pueblo que se llama San Luis. Y del pueblo tuvimos que venir hasta aquí, hasta la capital, que es Mahón. Próximamente vamos a estar en otra de sus ciudades principales, un centro muy importante que se llama Ciudadela. Pero Ciudadela era antiguamente, según lo que me explicaron, la capital, pero hace unos años la cambiaron, ahora está aquí en Mahón. Vamos a mostrarles todas las preciosidades y las curiosidades que podemos encontrar aquí en lo que es la capital de Menorca. Aquí, como pueden ver, tenemos un estudio de tatuaje. Estas son las callecitas que pueden ver de Mahón. Al lado ya dicen que hay un Burger King. Vamos a pasarlo por fuera para que vean. Creo que es el único Burger King que hay aquí en Mahón. No sé si será el único de Menorca. También hay una casetica de lotería de marca 11, o como dice mi querida esposa, 1114. Una palabra que inventó. Aquí ven el parquecito con sus partecitas para los niños. La gente aquí tomando sus fresquitos. Esto me imagino que viene siendo una plaza principal, no sé, algo así. Aquí en el centro hay muchas cafeterías, algunas están cerradas como esta, pero hay otras abiertas y la gente ahí están como tomándose sus cañas, sus cafés. Viene siendo por la tarde, son como las 5 y pico, 6 de la tarde. Aquí oscurece muy tarde. A esta hora, por ejemplo, en Kazajistán ya prácticamente es de noche, pero aquí, como ven, todavía es temprano. Aquí, como pueden ver, está el Burger King. El Burger King del barrio de aquí de Mahón. Míralo aquí. Vamos a acercarnos un poquito para que vean. Igual que cualquier Burger King, tienen las maquinitas, pueden pedir. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver si tienen las mismas cositas que hay en todos los lugares, pero pienso yo que sí. Comer aquí, por ejemplo, continuar sin iniciar sesión. Pues sí, evidentemente es el mismo menú, todo igual. Fue un error muy grande pasar por el Burger King, debido a que esta señorita me tiene loco. Me compras una hamburguesita. Quiere comerse una hamburguesa, pero ella no tiene hambre. Ella no tiene hambre. Ella almorzó y ahorita vamos para la casa a comer. Pero es que ella no puede ver hamburguesa en ningún lugar porque se vuelve loco. Sucede que no me queda mucho tiempo, porque una cosa muy característica, les comentaré, que tiene aquí la isla de Menorca, es que los buses tienen horarios exactos y para regresar a los pueblos, yo en el caso mío que no
Me estoy quedando aquí en el centro porque estoy en casa de un amigo y el amigo vive en el pueblo de San Luis, está un poco más a las afueras. El último bus que sale para allá sale a las 9 de la noche. Quiere decir que no puedo demorarme, ellos son puntuales y no esperan. Después, si no tengo forma de llegar, solamente quizás con un taxi, que aquí están súper caros. Y por ese motivo no me queda mucho tiempo porque ya son las 7 y pico, casi 8. Así que nada, vamos a seguirle mostrando el pueblo para que vean estas bellezas que veremos aquí, estas callecitas pequeñas, este estilo que está muy interesante. Como pueden ver, este centro, esta capital está bastante concurrida, desde joyerías, barberías, distintos negocios, las personas paseando con sus perritos. Está muy bonito. Como ven, el estilo de la calle es así. No sé si por estas calles pasan autos o bueno, si la flecha dice que para allá. En esta parte parece que no, viene siendo una parte más al estilo boulevard. Y son los negocios que pueden ver aquí en la calle. Como ven aquí, farmacias, ópticas, CaixaBank, que es un banco, una pizzería más adelante. Aquí ven esta pequeña terracita, esta cafetería. Recuerden, como les comenté, que en España está esta característica, que las terrazas están exactamente en la calle. No es que ellos tienen un espacio habilitado específicamente, no, están o en la acera o en la calle y es completamente legal, aprobado por el ayuntamiento y todas las cosas. Aquí venden helado, pueden ver. Menorca es una isla pequeña en comparación con otras, a la vez es su capital, Mahón, y otras ciudades también son pequeñas. No es que encuentres muchas cosas, muchos bancos, muchos edificios, muchas iglesias. Encuentras lo justo, lo necesario pero está bonito. Muchas personas, de hecho, mencionan que este es uno de los últimos paraísos donde hay tranquilidad y donde hay seguridad. Porque, por ejemplo, está el caso de Mallorca y de otras islas que también son paradisíacas, pero esos lugares están muy concurridos, hay mucho más turismo y a la vez más turismo, más movimiento, también hay más criminalidad, también hay más inseguridad. Y esta isla es diferente en ese aspecto, hay mucha seguridad y mucha tranquilidad, es muy tranquila para las personas que quieren vivir sin mucha bulla. Y pensaba yo que iban a haber simplemente muchas personas mayores y pocos jóvenes, pero no es el caso. Si se fijan, está lleno de jóvenes. Aunque hay muchos jóvenes cuando terminan, por ejemplo, ya la escuela, deciden ir a la universidad en otras ciudades, se van para Barcelona, para Madrid, a otro lugar a estudiar. Algunos se quedan, pero está muy bonita, sinceramente, esta ciudad. Me está gustando mucho lo que estoy viendo, estas callecitas pequeñas, estos pequeños bares, cafeterías. Aquí, como pueden ver, estoy haciendo una dulcería. Qué gracioso. Aquí vemos una relojería, ropa, bueno, de todo. Y es muy interesante que al no ser una ciudad tan turística comparada con otras, muchos de estos negocios locales no es que están completamente destinados a los turistas, sino que las mismas personas que viven aquí también compran en estas tiendas, porque lógicamente hay lugares en Barcelona donde venden souvenirs y algunos precios especialmente para extranjeros, y aquí no se ha visto tan así, sino que todo el mundo, los locales, se pasan aquí visitando todas estas tiendas y todos estos lugares para consumir. No es que no haya turismo, porque hay bastante hostelería también, y en el verano es muy movida. De hecho, me comentaron que es una ciudad que tiene la característica de estar bastante concurrida en el verano. La gente trabaja bastante, pero ya cuando llega el invierno no hay mucho trabajo, y debido a eso, pues las personas cobran bastante en el verano para después en el invierno simplemente descansar, vivir con el dinero que cobraron en el verano. Quizás consigan algún que otro trabajito, pero ya no es tan fuerte lo que es el punto de la hostelería, el turismo y otros lugares así. Aquí ven la iglesia Santa María. Como pueden ver, está muy bonita. Me comentaron que es bastante antigua, aunque bueno, se ve que tuvo una reparación
hace poco, pues ese color amarillo o naranja que le han puesto no es el original, pero ha pasado por una restauración. Me comentaron que esto aquí viene siendo algo como el ayuntamiento o alguna oficina del gobierno. Aquí dice Pla de la parroquia, o sea, es una parroquia, la placa de la Constitución. Me estoy desviando porque me dijeron que tenía que ir recto por esa calle hacia abajo. Me desvié para mostrarles esta construcción, que están de lo más bonitas, y estas calles, como pueden ver, estos callejoncitos que van pasando por todos estos lados. Pero bueno, vamos a regresarnos para ir por allá. Quisimos entrar en la iglesia y sucedió que dije, voy a entrar. En ese momento salió el padre y se nos cerró la puerta prácticamente a unos metros de distancia. No sé si es que tiene un horario, a lo mejor esta hora ya no se puede y para hacerlo tiene que ser más temprano, pero bueno, no pasa nada. Ya me habían comentado que sí, que era de libre acceso, así que me imagino que la razón debe haber sido la hora. Pero nada, seguimos. Hay un poco de viento, pero eso no me detendrá. No. Aquí nos encontramos este pequeño restaurante que, sin siquiera preguntar, imagino que es italiano. Que miren el estilo de las mesas, algo clásico de la gastronomía italiana. Que a mi esposa dice que no le gusta ese sistema, no entiendo por qué. A mí me recuerda, me da así un poco de nostalgia, que no soy italiano ni nada parecido, pero las cosas clásicas me gustan mucho. Aquí, como pueden ver, dice mercado de pescados. Dicen que antes era el mercado donde todos los pescados que se pescaban, valga la redundancia, venían aquí, y ahora lo han dejado como un lugar con una especie de cafés, restaurantes. Del lado acá ven Vals Rent a Car, o sea, y aquí puedes alquilar tu moto, tu auto y esas cosas. Y al lado, aquí tenemos otra iglesia más. Que me comentaron que al lado de la iglesia es como un centro comercial muy característico porque está dentro también de este tipo de construcción antigua. Vamos a mostrárselos para ver qué tal y así nosotros también enterarnos qué es lo que venden ahí. Ven, aquí a la derecha hay palmas donde quiera, como han podido apreciar. Aquí tenemos estos 3 caballos, esta escultura. No sé de qué será, déjame acercarme. Dice Tricavalli, o sea, 3 caballos. Me imagino que esto está en catalán, porque para los que no lo saben, Menorca, Mallorca e Ibiza pertenecen también a Cataluña, por lo tanto y demás hablan catalán. Aquí dice que es de 1751. Impresionante. Y este es el centro comercial, el mercado que les dije, que ahora entraremos y se lo mostraremos. Vamos a entrar al mercado ahora y vamos a mostrarles lo que nos vamos encontrando. Y como ven, flores, cosas para plantas. Tiene un estilo bastante interesante. Incluso ven, parece que abajo hay un Carrefour. Y vemos zapatos, plantas. Esto aquí viene siendo, me imagino, la placita, el patiecito. Hay un olor a comida súper sabroso. Aquí tenemos un bar. Vamos mostrando, tienda de ropa. Algunas ya están cerradas por la hora. Hay que tener en cuenta que en España en general, pero sobre todo en estos pueblos, hay muchas cosas que cierran temprano. Entonces, si uno quiere verlo todo en funcionamiento, tiene que venir temprano. Por ejemplo, miren, la frutería todavía está funcional. Miren cómo hay de todo, frutas, verduras. Mi querido boniato. ¿Te gusta el boniato? Ella siente un olor rico, no sabe qué es, pero se lo quiere comer. Aquí ven distintos tipos de quesos, productos
de distintos tipos. Aquí también más frutería. Y bueno, aquí vemos cosas como carteras, sombreros, gorras. Tiene un estilo interesante. Salimos por esta parte, hay más para allá del mercado, pero bueno, no vamos a ir a todos lados porque el objetivo es llegar a la bahía para que vean el puerto, que está precioso, está bello. Sé que llegaremos y después tenemos que regresar porque nos tiene que dar tiempo obligatoriamente para coger el bus de las 9, porque después no hay más ningún transporte excepto taxi para llegar a la casa. Miren esto, señores, miren esto. Estamos en el puerto de Mahón, en la bahía de Mahón. Miren, aquí está gaviota volando. Esto es sencillamente espectacular. Les comento una curiosidad que no sabía. Este puerto que ustedes están viendo aquí es el segundo puerto natural más grande del mundo y a la vez también es el más grande de toda Europa. Es sencillamente impresionante. Allá el agua sigue y yo no sé si se acaba porque parece que se vuelve a doblar a la derecha. Esto es inmenso, como pueden apreciar. Déjame venir por este lado de acá para que vean un poquito mejor. Esto está sencillamente bello. Es maravilloso. Miren esto. Voy a probar bajar para mostrarle un poco. Desde cerca, más de cerca, está bello. Pero es algo completamente impresionante. Aquí donde nos ven, estamos buscando el ascensor, el elevador que nos baja hasta la bahía. Y de momento vi este edificio, quise mostrárselo. Miren qué bonito está, qué curiosito. Incluso ven una clínica veterinaria. Estoy escuchando a una persona cantando, porque eso no es la radio, aquí desde algún balcón. Está ensayando con voz de ópera. Seguimos bajando, creo que el elevador debe estar cerca. Entonces aquí tenemos esta escultura, como quieran llamarle, como si fuera una hélice. Dice Menorca, Fundación Catalina Mercadal. Aquí pueden ver cómo se ven todos estos barcos en el puerto. Se ve sencillamente precioso, espectacular. Nos dijeron que el ascensor está para allá, así que estamos cerca, ya estamos cerquita. Encontramos un ascensor, aunque este no era el que queríamos, que nos habían dicho con todo de cristal, que cuando bajas puedes ver, pero bueno, vamos a bajar con este mismo. Vamos a caminar un poco, a lo mejor en otra ocasión tenemos oportunidad de enseñarles el que yo estaba buscando. Estamos aquí en este ascensor con el cristal un poco sucio, pero bueno, algo se ve mientras vamos bajando, pero se lo mostraremos mejor cuando ya estemos abajo. Aquí como una especie de restaurante o cafetería y no sé, ya les mostraré. Cacán. Vemos aquí estos barcos en pleno muelle, en plena bahía. El aire que se respira es espectacular, súper limpio, súper bonito. Miren esta maravilla. Ya bien nos dijo un señor que Menorca es una de las pocas ciudades, de los pocos paraísos que quedan libres de contaminación, de delincuencia, de peligro. Y creo que no se ha equivocado en lo absoluto. Lo veo como un lugar excelente para vivir. Quizás no es el mejor para trabajar o para estudiar, pero ya las personas mayores con una edad determinada quizás es un paraíso, un lugar para vivir tranquilos, o incluso nómadas digitales, personas que quieren tener una vida tranquila y que trabajan más por internet. ¿Por qué digo esto? No porque no se pueda trabajar, porque incluso me comentaron que los salarios aquí son incluso superiores a los salarios, por ejemplo, en Barcelona o en otras partes de la península. Solo
que la mayoría de los trabajos son en el verano, o sea, se trabajan 6 meses al año y el otro tiempo es más complicado, la hostelería no funciona y como otras cosas. Pero personas que quizás su único sustento o entrada no sea eso y puedan combinar ese sistema también con el sistema de el trabajo en línea, creo que sería un lugar perfecto para vivir. Me gusta mucho. Además de que, como me comentan, tienen muchas ventajas. Una de ellas es que las personas que viven aquí tienen muchos descuentos, incluso para viajes, mientras que un viaje aquí te puede costar, no sé, volar de cualquier ciudad en España, incluso dentro de Europa, te puede costar quizás con muy buena rebaja 20, 25 euros. Aquí te pueden llegar a costar hasta 5 euros porque tienen una rebaja especial los habitantes de aquí, de las islas. Sencillamente impresionante. Miren esta puesta de sol que está ocurriendo en estos momentos. Ya está prácticamente a punto de ponerse y esto se ve sencillamente hermoso. La sensación de calma, de tranquilidad que se siente aquí no tiene comparación con nada. Por supuesto, no digo que sea el único lugar del mundo donde se sienta esto, pero es uno de ellos. Sientes una tranquilidad, una calma, como que no tuvieras ningún problema en la vida. Y esto se debe a la belleza de este lugar, a su naturaleza y sobre todo a su tranquilidad. Miren todos estos barcos. Este, por ejemplo, se llama Mi Chica. Miren, Mi Chica. El lugar está precioso. Me gusta mucho. Tenemos que apurarnos un poquito porque se nos va el bus. Pero bueno, este paseo se hace agradable mientras estemos paseando en la bahía cerca del mar. Muy lindo, muy bello. 100% recomendado quien quiera tener unas vacaciones y quiera disfrutar de la tranquilidad, de la calma. Que además les cuento, hay bares, hay clubes, hay discotecas, hay de todo. Sobre todo en una parte que me dijeron que se llama Ciudadela, que todavía no hemos estado, pero estaremos. Quiero mostrarles esto porque esto está impresionante. Miren esto. Miren esto, no me atrevo a ir ahí, no sea que me regañen, a lo mejor en esta parte no se puede pasar. Pero miren esta preciosura. Sencillamente bello, hermoso. Para los que no creen en las sirenas, aquí encontramos una en plena bahía de Menorca. Miren qué belleza. Está muy hermoso, muy bonito este lugar. Y como ven, hay muchos restaurantes y cafeterías a todo lo largo de la bahía. Del lado izquierdo, entras aquí, podemos ver estos barcos preciosos. Hay muchas opciones, como veo, pizzerías, tabernas. Y a esta hora, que es una hora bonita, que el clima está espectacular y con este sol ya trabajando para esconderse, es un tiempo perfecto para que las personas vengan a tomarse su traguito, a disfrutar de sus tapas. Y nosotros seguimos buscando otro elevador distinto, un ascensor que nos suba para llegar a la estación, porque lo que no puede suceder es que se nos vaya el bus. Esperemos que así sea, tengamos suerte. Lo encontré. Este que ven era el ascensor que yo quería. No lo encontré para bajar, pero lo encontré para subir. Después de todo, estaba completamente al otro lado, no en la dirección que yo iba, sino en la dirección contraria. Vamos a ver qué tal se ve la vista subiendo en este ascensor. Ya llegamos.
Y aquí estamos. Ay, la caminata ha sido buena, pero ya va siendo hora de irse a la estación de buses para que no se nos vaya. Así que vamos allá. Como pueden ver, llegamos a tiempo. Esta es la estación de autobuses. El nuestro todavía falta más o menos 15-20 minutos a que llegue. Quiere decir que estamos a tiempo perfectamente. Se las muestra un poquitico más de cerca para que vean. Esta es la estación de buses de la capital de Menorca, de Mahón. Los buses están muy bien, sinceramente se los digo. Están bastante bien. Tienen aire acondicionado, llegan en horas, no se retrasan. Aquí, por ejemplo, ven algunos de ellos. El nuestro todavía no ha llegado, lógicamente, pero pronto llegará. Aquí, como ven, está el televisor que muestra los distintos horarios de los buses. El tercero, no sé si se vea bien porque están... El tercero es el nuestro a las 9:05 para San Luis. Pues nada, como ven, ya estamos en el autobús, ya vamos para la casa. Pues nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en el próximo video, que se lo voy a dejar por aquí. Así que ya saben, mis queridos nómadas de corazón, hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy los traigo conmigo a uno de esos rincones mágicos del Mediterráneo, la playa de Punta Prima, aquí en la isla de Menorca. En este video vamos a recorrer juntos esta zona turística que, aunque es pequeña, está llena de encanto. Te voy a mostrar sus aguas cristalinas, aunque esta vez no nos pudimos bañar por el oleaje y el viento, pero también sus cafeterías acogedoras, algunas tiendecitas locales muy curiosas y ese ambiente tan relajado que caracteriza a Menorca, sobre todo en verano. Quizás te estés preguntando, ¿vale la pena visitar Punta Prima si voy a Menorca? ¿Hay buenos servicios, restaurantes, transporte? ¿Qué se puede hacer aquí además de ir a la playa? Pues todas esas preguntas te las voy a responder mientras caminamos por esta hermosa zona costera. No importa si vienes por turismo, a pasar el día o simplemente a desconectar un poco. Este video te va a dar una idea clara de lo que puedes encontrar aquí. Así que no te vayas, porque si te quedas hasta el final vas a descubrir lo mejor de Punta Prima desde una mirada auténtica, relajada y con ese toque cubano que no puede faltar. Soy Isaac Nomad y el mundo es mi casa. ¿Entramos? ¡Vamos allá! Hola amigos, Hola. queridos nómadas de corazón. Estamos en Punta Prima. Punta Prima es una de las zonas más turísticas, más hermosas, más playeras de Menorca. Vamos a mostrárselas un poquito, pero al menos vamos a dar un chapuzón, porque ¿cómo podemos estar en la playa sin darnos un chapuzón? Miren qué lindas estas vistas. Esto está precioso. Así que hoy comenzamos esta aventura y qué más puedo decirle que ¡vamos allá! Aquí vemos este restaurante, así en la misma orilla del mar. Se llama Aire Punta Prima Restaurant. Miren qué bonito está, todo blanquito. Hoy el día está muy bueno, hoy el día está precioso. Vamos a caminar hasta la playa. Vamos a mostrarles todo lo que nos encontremos en el camino. Esto se ve bonito, se ve precioso y se ve lindo. Shopping Center. Bueno, aquí como pueden ver, venden distintas cositas para la playa, para los niños jugar. También algún refresquito, helado, carteritas, estas cosas. Aquí dice Shopping Center. Como pueden ver. Oh, miren aquí la entrada a la playa, pero primero queremos hacer un recorrido y mostrarles todo lo que hay en esta zona para después entonces pasar a la playa. Pero miren cómo se ve precioso. Hay un faro allá al final, no sé hasta qué punto sea viable llegar hasta el faro, ya lo veremos.
Mientras tanto le vamos mostrando lo rico y sabroso está este perrito paseando aquí en el paseo marítimo de Punta Prima en Menorca. Vamos a mostrarles algunos de los establecimientos que podemos encontrar aquí de la acera enfrente de la playa a todo lo largo. Tales, helados, souvenirs, de todo un poco. Aquí vemos un pequeño restaurante estilo grill, seguro tu pescadito sabroso a la plancha. Son comidas sabrosas, sobre todo para un día de playa. Qué mejor que comerte tu pescado, tu marisco un día de playa. Aquí vemos cócteles, mojito, piña colada. Oh, este lugar se ve atractivo. Sushi. Miramos qué bonitas casitas. Hay bastante viento, lógicamente, así que espero que el audio no pierda calidad y se escuche lo mejor posible, pero el viento está soplando bastante fuerte. De hecho, debido a eso hay un poquito de oleaje, pero a nosotros eso no nos va a detener. Este pequeño paseo donde hay varios bares, varias cafeterías, no es muy grande, se puede decir que es un pedacito, pero así las personas, tanto sean los turistas o los visitantes que vengan, pueden optar por entrar y tomarse algún trago, un café, comer alguito y seguir disfrutando de esta hermosa playa. Entramos en una tienda de souvenirs, como pueden ver, muy bonito. Estamos tratando de encontrarle unas gafas, pero... ah, míralas aquí. Aquí tienes gafas, sí. Aquí están, lo que ella se decide. Les voy mostrando esta tienda que está preciosa, aquí en la misma playa de Punta, ¿no? Punta Prima. Punta Prima, sí. Miren qué bonito este paseíto con palmitas. Esta zona está preciosa. Ven ahí la playa y allá atrás al fondo el faro, que le pregunté a la muchacha de la tienda y me comentó que sí hay excursiones en bote que van hasta allá, pero hoy por estar el mar así un poquito revuelto, vamos a decirlo así, no está disponible ese servicio. Pero sí compramos unas gafas muy lindas para esta compañerita que ven aquí. Miren qué linda le queda, está feliz porque todos estos días le ha molestado el sol, y del lugar donde hemos ido y hemos probado gafas, ninguna le ha gustado. Siempre decía, estas no me gustan, estas están feas, o estas están grandes, o estas están pequeñas. Pues bueno, encontramos una que le quedan bien. Así que ahora vamos para la playita. Pues aquí vemos esta playita bella, hermosa, con mucho viento. Espero yo que se escuche lo que estoy hablando. Eso que estoy hablando bastante cerca de la cámara para probar mantener la calidad del audio, pero hay bastante viento. Pero miren este pequeño espacio de playa. Como estuve viendo, es bastante grande esta playa cuando vi en internet, pero bueno, aquí solo veo este pedazo. Significa que quizás más hacia allá y por otras partes habrá mucho más, pero bueno, ahora estamos en esta parte aquí, que es la que vamos a disfrutar en esta tarde. Está bonito, está precioso. El mar está un poco picado, eso sí, pero bueno, es lo que hay. Ahora vamos a buscar, a decidir dónde nos posicionaremos.
fría está el agua, Dios mío. Esta temporada hay que ser valiente, hay que venir con una cervecita, no sé, un coñacito, un whisky para entrar en calor y poder tirar porque está fría. Aquí, como ven, ya que no nos podemos bañar debido al frío tan grande que hay en esas aguas, porque sinceramente no hace frío como tal afuera, lo que hay es viento, y entonces parece que ese viento hace que el agua se pique un poquito y en general está un poco fría, pero bueno, caminando por aquí, como ven, estamos bien, estamos bastante bien. Lo que quería es mostrárselo para que vean lo bonito que está el paisaje, lo lindo que se ve, estas aguas así cristalinas en playa Punta Prima. Hoy escogimos un día no tan bueno, vamos a estar unos cuantos días más por aquí con Menorca, así que pienso quizás tener la suerte de tener un día mejor para la playa. Imposible evitar el viento, hago lo mejor que puedo para que se escuche, pero bueno, veremos qué pasa al final. Pues aquí les muestro esta preciosidad que están viendo aquí, miren esto. Miren este paisaje, señores. Y esta no es la única playa, Menorca está llena de playas, está llena de caletas, piscinas naturales. Esto es precioso, es algo precioso. Yo en España no he estado en tantos lugares, he estado en Barcelona, como ya ustedes saben, estuve en Canarias el año pasado, en ese tiempo no estaba yo haciendo los videos, pero bueno, aquí me ven. ¿Viste? Para que vean, nos encontramos con unas medusillas que si eso se pisa, ya ustedes saben lo que pasará. Así que mejor regresarnos y evitar un accidente. Pues aquí tenemos esta especie de mini feria, como pueden ver. Algunas cositas así de joyería, bolsos, gorras, distintos estilos, muy bonito. Colores muy claros, que es lo que realmente se usa más en los tiempos de playa, en los lugares así de descanso. Tenemos aquí esta pequeña cafetería con estas mesas que venden una especie de sándwich de pan negro, como pueden ver aquí. Es algo llamativo. Parece rico, pero no es exactamente lo que vamos a comer hoy. Aquí ven fotos de las cosas que venden aquí, las bolitas de queso que dicen que son de aquí, de Menorca. Una comida local. Papas fritas, alas de pollo. Y por supuesto no puede faltar las cañas, las cervecitas, como pueden ver aquí, que es lo más popular, se disfruta siempre cerca de la playa. Ahora tenemos un poquito de hambre, así que vamos a buscar dónde comer algo. Vamos a ver los menús, a ver qué tal. Los precios que hemos visto aquí en estos establecimientos hasta ahora están un poco elevados. Sigo mirando a ver si encuentro algo más común para la gente terrenal, o sea, para el mundo de los terrestres, no de los dioses. Si no, subiremos un poquito a ver si encontramos algo que no esté exactamente delante de la playa, porque pienso que ese podría ser el motivo de que estos precios estén así. Pues esa pequeña isla que ven allá, donde está el faro, es un islote protegido por la fauna, la vegetación, los animales. De hecho, hay unas tortugas marinas que solamente se encuentran aquí en esta zona, que muchas viven ahí. Es un lugar protegido que a veces se hacen excursiones. Hoy no, porque como ven, un poco picado hoy. Hay bastante viento, pero normalmente a veces tienen esas excursiones. Pero miren qué lugar tan bonito con estas flores y las casitas. Pienso yo que tener una casita aquí es como vivir en el paraíso. Es una casita en la misma costa y muy cerquita de la playa y de ese islote. Es algo sencillamente precioso.
venía el bus. ¿Cómo es posible? Yo pensaba que el bus venía más tarde. Y cuando reviso, efectivamente me había yo equivocado. Así que no pudimos almorzar. Corrimos y ahora estamos en el bus, camino a la casa. Pues nada, comeremos por allá. Pues mejor así, antes que se nos vaya el bus. Y como hoy es feriado aquí, significa que hay menos buses. Y el próximo podría ser dentro de mucho tiempo. Para no correr ese riesgo, lo mejor que hicimos fue montarnos. Así que ya ustedes saben, les seguiremos mostrando. Pues nada, aquí estamos. Encontramos increíblemente un lugar argentino. Entramos un momentico para ver qué había. Encontramos con un muchacho argentino con el que hemos conversado sobre la... Y le pregunté, ¿qué cerveza tomar? Y me dijo, pues claro que la Argentina, mírala aquí. Aquí la tengo. Y ella tiene una Coca-Colita, pero además se pidió un café. Vamos a comernos un menú del día, que viene con lasaña, dulce, empanada, debe estar riquísimo. Les iré mostrando. Como pueden ver, aquí tienen distintos tipos de vino, para los amantes del vino. El lugar está de lo más bonito. Quizás para el horario en que llegamos no hay tantas personas, pero me comenta que sí hay horarios más fuertes donde se llena. Como pueden ver, el lugar está pequeño pero agradable. Y ahí está Mickey Mouse, mi amor con su pullover de Mickey Mouse, esperando para comer. ¿Tienes hambre? No. Poquito a poquito. Mucho. Mucha hambre. Estas empanaditas, vamos a probarlas a ver qué tal. Parecen que están muy ricas. ¿Qué es? Son de carnes también jugosas, muy ricas. Vamos a probarlas también. ¿Quieres? Riquísimo. Nos acaban de traer esta preciosidad que ven aquí. Estas porciones de lasaña que todavía no hemos probado. Y este pancito para acompañarlo. Después vendrá el dulce. Vamos a probar a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Dice Victoria que ya la probó, que está caliente. Está deliciosa. Qué rico. Y estos pancitos para mojar. Riquísima. Y nos trajeron este postre de chocolate. Voy a esperar a que lo pruebe la niña porque me diga que es la especialista en las cosas de chocolate. Dígame usted, señorita, ¿qué tal? ¿Está rico? Maní. Chocolate con maní. Acá. Вкусно. Rico. Llegó la hora de probarlo yo porque también tengo que saber. Сначала не чувствуешь, а потом начинаешь чувствовать. Está riquísimo. Una mezcla con chocolate, con maní, con esa cremita blanca que no la he probado, pero debe estar sabrosa. Barriga llena, corazón contento. Ya comimos, súper sabroso y muy amable el señor. Nos sentimos muy conformes, nos sentimos muy cómodos ahí en ese lugar. El señor conversó con nosotros de Argentina, nos comenta que vivió en Italia 35 años, tenía su negocio todavía y un día vinieron de vacaciones aquí el año pasado en septiembre y les gustó tanto el lugar, la tranquilidad y todo. Ellos querían vivir cerca del mar y de un día para otro tomaron la decisión. Llegaron a Italia, vendieron todo y vinieron para acá. Llegando se compraron el local. Aquí viven alquilados, todavía no han comprado la casa porque ellos tienen su casa allá. Están pensando quizás comprarla en un futuro, pero están esperando a encontrar qué es lo que más les acomode, lo que más les gusta. Pero tienen su negocio, su auto, viven tranquilamente cerca del mar. Aquí en Menorca, que no es mentira, que es un paraíso natural, de los pocos que quedan tranquilos, sin tanta bulla, sin tanto alboroto, sin tanto turismo.
para la gente que le gusta la vida familiar, la vida tranquila, esto es realmente un paraíso. Pues nada, ya comimos, paseamos, estuvimos en la playa, les mostramos a ustedes lo bello y lo bonito que estaba esa playa de Punta Prima. Así que nada, si les gustó, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones que suenan. Pim, pim. Así. Y entonces, nada, nos vemos en un próximo video, los quiero mucho. Chao, chao. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy el video viene con sazón internacional, risas, amistad y un olorcito que atraviesa fronteras, porque estamos en la hermosa isla de Menorca, en casa de nuestros amigos españoles, y decidimos cocinar algo muy especial, el famoso plov, una receta tradicional muy querida en Rusia y también en Kazajistán, el país de mi querida esposa. ¿Y por qué este plato? Porque ninguno de ellos lo ha probado jamás, ni una cucharadita. Así que hoy van a tener su primera vez con el plov. Pero, si nunca han comido plov, ¿cómo creen que sería esa primera reacción? ¿Será muy fuerte para ellos, demasiado exótico, o les encantará desde el primer bocado? En este video no solo vas a descubrir cómo se prepara esta delicia paso a paso, desde que salimos en bus al supermercado hasta el toque final en la cocina. También vas a ver la reacción en tiempo real de nuestros amigos españoles al probar este plato típico de Asia Central por primera vez. Así que ya tú sabes, si te gusta la buena comida, los choques culturales sabrosos y las historias que cruzan fronteras, este video es para ti. Yo soy Isaac Nomad y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! ¿Qué hola mi gente? ¿Qué vuelta? ¿Sabes dónde estamos? En la parada del bus. Estamos esperando porque hoy es un día especial, ya que hoy vamos a cocinar un plov estilo ruso mezclado con kazajo, con toques cubanos. Es un plov diferente, con muchas culturas, porque queremos cocinarle un plov aquí a nuestros amigos españoles. Estamos en Menorca, en casa de un amigo cubano con su esposa española, sus hijos españoles, y nunca han probado el plov. ¿Se imaginan tener una cierta edad y nunca haber probado esa delicia? Así que ahora mismo vamos a tomar el bus, vamos a ir a una tienda, vamos a comprar los productos necesarios, les vamos a mostrar lo que necesitamos. Miren este perrito, nos estaba mirando mientras filmábamos. Pues bueno, vamos a comprar todo lo necesario, vamos a regresar a la casa, vamos a cocinar, vamos a preparar, y por la noche vamos a ver la reacción a ese sabor tan espectacular que es un plov. Así que ustedes saben, eso es lo que toca hoy. Españoles probando comida rusa, comida kazaja, comida uzbeka. En general, todo va a estar muy rico. Así que, ¡vamos allá! Por ahí viene nuestro autobús. Así que lo logramos. Pensé que se me había ido, pero no. Aquí está. Vamos a entrar. Entra, mi amor. Ya nos montamos en el bus, vamos camino a la tienda, pero quiero enseñarles las tarjetas que nos hicieron aquí en la guagua. Qué foto más linda, ¿no? Ella no quiere que enseñe la foto de ella. Linda, siempre queda linda, bella. Sí. Vamos en camino, como pueden ver, a comprar los ingredientes para el plov. Así que cuando lleguemos al centro comercial mostraremos. Bueno, no es un centro comercial, más bien es un supermercado bastante grande. Ya les iré mostrando. Para acá, autobús. Pues entonces, estamos aquí. No sé cuál es la entrada del supermercado. Sé que es esto aquí. Bueno, debe ser aquella aquí que dice Supermercado Eroski Center. Vamos hasta allá y vamos a ver qué nos encontramos. Realmente solamente eran 2 paradas, pero 2 paradas largas. Pues aquí ven, estamos en la entrada del supermercado. Vamos a entrar ahora. Se ve bastante grande.
Aquí están los carritos. No es que vayamos a comprar tanto, pero bueno, mejor llevarlo. Una moneda hace falta para desbloquearlos. Vamos a ver, creo que es una moneda de 1 euro. Exacto. Vamos al sistema, se pone ahí y se desbloquea, y así es que se puede sacar el carrito. Es una técnica española. Así que vamos para allá. Vamos a entrar ahora mismo aquí en el Eroski. Parece que es un supermercado bastante popular aquí en España, así que vamos para allá. Pues nada, el primer ingrediente y más importante que no puede faltar es la zanahoria. Este paquete aquí dice que 1.15, no sé si será 1.15 el kilogramo. No, dice que 1 euro el kilogramo. 1.15 este paquete, debe tener un poquitico más de 1 kilo. Con este paquete es suficiente. Seguimos buscando. Encontramos estos paqueticos de cebolla, exactamente estábamos buscando 2 o 3 y miren, perfecto, 3 cebollitas por 3.9, prácticamente 1 euro la cebolla. Está un poco cara, según mi opinión, pero bueno, hay algunos que tienen 4, no entiendo en qué se basará el sistema. Y dice que 600 gramos. El precio no lo tiene aquí, imagino que lo dirán allá en la caja, ya veremos. Esto es res, ¿no? Sí, pero prefiero vaca, res. Sí, es ternera. Ternera, sí, como viene cordero. Deja preguntarte, este que tiene precio 23, ¿es con hueso? No. Es limpio, ¿no? Antricot. Eso es este. Ese es con hueso. Dame ese entonces, sí. No, yo lo voy a hacer de otra forma, por eso Vale. puedes no picarlo. ¿Ellos? ¿El día entero? Entero, sí. Bien. Gracias. Gracias a ti. La niña se antojó un poquito. A ella le gusta, así que vamos a complacerle. Juguito natural, recién exprimido, de naranja. Какой запах прям. Miren qué lindo, esto es un pomito de 500 miligramos, medio litro. Cuesta 2,89 euros. Ya lo cerré. ¿Dónde se paga? No sé, creo que ahí. Así que ahora averiguaré. Para el plof, lo más importante, compramos este buen pedazo de carne. Me tenía muy estresado allí, distinto. Compramos estas cebollas. Como ya les mostré, el paquete de zanahorias, 1 kilogramo de arroz. Y bueno, otras cositas que puedes mostrar directamente, que son unos garbanzos, unos tomaticos, unas colas, boberías. Pero bueno, para la receta, esto es lo que tenemos. Va a quedar súper rico, le vamos a mostrar cada uno, así que ya sabroso. Ya nos toca pagar. Vamos a ver qué tal. ¿Cuánto sale esta pequeña comprita? Dos paquetes, ¿no? Dos. Gracias. Ya terminamos de comprar, no dejamos el carro allá porque tenemos que recuperar nuestro euro. Así que, miren cómo es el sistema. Ahora, hacemos así. ¡Cacán! Tenemos nuestro euro de vuelta. Пакет не Sí, yo sé, yo sé. Yo sé, mi amor. Ahora, ¿cómo sale? ¡Oh! ¡Qué inteligentes somos! Cerré sin coger los paquetes, ahora tengo que volver a abrir.
Es donde eché el euro, míralo aquí. Bueno, cosas que pasan. Ponemos el euro, abrimos, ponemos nuestras bolsas y recuperamos nuestro euro. Lo logramos. Ya estamos en la parada regresando a la casa y vamos a probar este juguito de naranja que compramos. Vamos a ver, a lo mejor está rico, a lo mejor no. Increíblemente tiene mejor precio, es más barato que comprarlo en Kazajistán. En Kazajistán cuesta 2000 tenge y aquí es el equivalente a 1500. El de allá no es de 500 mililitros, es un poquito menos. Así que aquí está mejor. Vamos a ver qué tal el sabor. Kak, mi amor, cactus, bistres kashi, menchi papi. Mira, no para, no quiere dejarme ni un poquito. Cactus. Dice que está muy rico, vamos a ver. Natural, dulce, muy sabroso. De verdad que está muy rico. Bueno, en España es muy popular, muy famosa las naranjas. Realmente está muy dulce, para nada ácido, así que estamos disfrutando de un sabroso juguito. Esperando a que llegue el bus para la casa a cocinar. Pues nada, vamos a empezar los preparativos. Vamos a picar las zanahorias, porque un plof sin zanahoria no es plof. Y lleva bastante, posiblemente las lleve todas. Vamos a ver qué tal. Vamos a picarle estos pedacitos que están de más y después vamos a lavarla muy bien. Todo tiene que estar limpiecito. Ahora le pregunto a Victoria, más o menos cuánto lleva. Yo sé que lleva bastante zanahoria, pero bueno, prefiero estar seguro. Pues como ven, ya pelamos, lavamos las zanahorias, la cebolla. Vamos a picarla ahora en trocitos, en cuadritos, como debe estar. Y después voy para la carne. Como la pueden ver aquí, este es el pedazo de carne que vamos a usar para la receta de hoy. ¿Sí, mi amor? Sí. Para que vean cómo tiene que estar cortada la zanahoria. Aproximadamente 1 centímetro de ancho, estos palitos. Aquí la cebolla no la hemos cortado, vamos a cortarla. Varios dientes de ajo que lleva la receta. Y aquí tenemos los garbanzos. Pues bueno, van a ver cómo se pica la cebolla para no es picarla chiquitica en cuadritos, esto tiene su técnica. Coges la cebolla y la picas por la mitad. Después la picaste por la mitad. Tiene que quedar, ¿ves? Como una media luna. La pican más o menos 1 centímetro de ancho. Eso cuando se cocina lógicamente se reduce. Ven aquí. ¿Qué diferencia este cuchillo, caballero, con el que estaba contando anteriormente? Esto es lo máximo. Sí, vamos a comer inclusive. Pues nada, ahora vamos a lavar la carne para poder cortarla. La carne tiene que estar limpiecita. Miren qué buen pedazo. Esto está especial. Y aquí vamos a sacar estos pedazos de carne que tienen que estar en el plof. El plof es un tipo de arroz que queda tan sabroso, incluso el sabor del arroz que te lo puedes comer hasta sin carne. Porque el arroz coge todo el sabor de la carne. Miren esto. Especial. Y ahora bueno, vamos a picarlo. Miren aquí. Los pedazos de carne del plof se pican grandes. Después, cuando está cocinado, se pueden separar un poquito más. Pero pedazos así, no chiquitico, más o menos así. ¿Ven? La grasa es muy importante, porque eso también suelta aceite y le da sabor. Muy bien.
Y como pueden ver, está picada toda la carne que vamos a usar en esta receta. Ya eché un pedacito a ver si estaba caliente y ya está caliente. Ahora tenemos que echar la carne, es lo primero, en el aceite caliente. Vamos para allá. Uy. Выглядит очень аппетитно. La carne se ve que está buena, es una carne joven. Cuando la piqué me di cuenta que la carne es blandita. Se va a ablandar bastante fácil. Hay que dejar que esta carne se fríe aquí por unos cuantos minutos. Después la sacamos, metemos otros ingredientes y después se vuelve a incluir. Por ahora es así. Estamos sacando la carne suelta ya. No está completamente hecha, lógicamente, esta es la primera parte para que suelte todo el saborcito. Ahora vamos a echar los demás ingredientes necesarios y después volveremos a agregar la carne. Esto va a quedar para chuparse los dedos. Nuestro amigo Nay hace varios años que no come plomo, así que hoy se va a dar un gustazo. Un gustazo, un trancazo. No hay más nada. ¿Ven esta hermosura? Va para acá. El aroma que va a soltar ahora, se los puedo explicar, pero no lo pueden sentir, solo yo tengo ese poder. Con toda la salsa y la sustancia que soltó la carne. Miren qué belleza. Sabrosura viva. Ahora esperamos unos minutos y seguimos. Pues nada, después de unos minutos cocinando la cebolla en el aceite caliente y todo, todo lo que soltó la carne, ahora regresamos la carne otra vez hacia aquí. Vamos a echarla toda. Ahí está. Echamos toda la carne y también vamos a echar la zanahoria. Lo revolvemos y eso tiene que estarse cocinando por lo menos 10 minutos a fuego más lento. Ahora vamos a bajarlo un poquito, por lo menos a la mitad. Aquí. Vamos un poquito a revolver todo esto. Señores, esto va a quedar exquisito. Estoy loco que llegue la noche para que esto esté preparado y poder comer esta sabrosura viva. Ya, ahora lo dejamos aquí, lo bajamos un poco el fuego. A 5 está bien. Y nada, esperamos. Pues bueno, ahora tengo que echar el agua. Entonces, vamos para allá y ahora echamos las especias. Esto va a quedar sabroso. El agua caliente es la que hay que echar ahora. Estoy aquí haciendo este truco con el trapo para no quemar. Entonces vamos allá. Tiene que haber 2 centímetros por arriba del nivel de la carne. Así que vamos a ver si no nos pasamos. Un poquito más creo, ¿eh? Creo que ya, ¿no? Parece que ya no quiero pasarme la cantidad de agua. Ahora voy a revolver esta sabrosura. Si ustedes pudieran sentir el olor que está saliendo de aquí. El olor está espectacular. Yo he hecho un poco de sal. Pero al final siempre hay que volver a probar a ver qué tal antes de echar el arroz. Así que por ahora esto va a estar 20 minutos, primero, 12 minutos, 20 minutos cocinándose para que la carne sea blanda. Fuego alto, bajo. Средний. Ну, 6. Vamos a dejarlo en 6 y ahora nada, a esperar. Pues ya vamos a echar el arroz ya. Esto va a quedar muy bueno.
Ya verán. Vamos echando el arroz poco a poco. Lo vamos distribuyendo por toda la cazuela. Tiene que quedar arriba, no se mezcla con los demás productos. Y así se cocina. Después al final, cuando ya está hecho, entonces sí lo mezclamos, pero por ahora es así. Vamos a ver qué tal. Creo que ya. Sí. Ahora lo iremos distribuyendo, ¿ven? Uniformemente por la cacerola. Ese es el objetivo. Y ahora viene la parte que a mí más me gusta, que es el ajo. Los ajos los vamos poniendo enterrados en el arroz. ¿Ven? A veces me cuesta trabajo que se entierren, algo así. Para que bajen bien. Ahora los voy a poner en las posiciones y después con la cuchara grande los voy acomodando. Por ejemplo, con esto ahora, ¿ven? Los voy acomodando porque tienen que enterrarse un poquito en el arroz. Enterrarse en el arroz. Ahí está. Y nada, a cocinar. Les mostraré cuando ya esté terminado el resultado final. Pues nada, vamos a ver el resultado final. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Miren la carne. Miren este color amarillito que cogió. Esto está espectacular. Ahora viene la mejor parte, que es la de probar, lógicamente. Vamos a ir sirviendo en los platos. Vamos a comer. Para que aquí nuestros amigos prueben el plof por primera vez. Esto se ve lindo. Pero lo más importante es el sabor. Aquí se sirve bastante. Miren, un buen plato. Vamos allá. El plof, la receta original, lleva garbanzos. Nosotros no lo hicimos directamente, los compramos ya hechos, porque aquí no tenemos donde ablandarlos. Así que los compramos ya en un pozuelo para que tengan el que le guste. Por ejemplo, Victoria no le gusta mucho y ya no se lo va a echar. Pero yo sí. Así que ahora vamos a probar. Pues ya estamos comiendo ya. Y ya los muchachos están diciendo que está muy rico, ¿eh? Очень вкусно, muy rico. Quedó muy sabroso, ¿eh? Pues bueno, Sabroso, mamá. Mira, Muy rico. eso es lo más importante. ¿Está mi amor? Muy bueno. ¿Bien, Dragon? muy bueno. El sabor ha quedado muy sabroso, pues nada, a comer, que eso es lo más importante. Ya me llené. La niña todavía está comiendo, pero no crean que es que comió más rápido que yo, es que se echó menos. El plato mío estaba muy grande. Pero bueno, nos gustó mucho, lo más importante que a nuestros amigos les gustó. Así que nada, espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones que suena con así mismo. Y entonces, pues nada, nos vemos en el próximo video. Por aquí les estaré dejando el video anterior de esta serie en España, que está muy buena, así que vengan a verlo. Nos vemos en el próximo, los quiero mucho, así que Chao, chao. adiós. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy nos vamos a la preciosa ciudad de Ciudadela en Menorca para recorrer su casco viejo lleno de calles estrechas, arquitectura encantadora y rincones mágicos. Vamos a vivir el ambiente de un maratón que justo estaba animando la ciudad, descubrir negocios locales con ese sabor auténtico y, como broche final, entrar a la Catedral de Santa María. Pero dime, ¿qué secretos guarda esta catedral?
por qué su torre parece hablar de otra época y otra cultura, y qué tragedia cambió la ciudad hace siglos. Si te quedas hasta el final, te voy a contar la historia completa desde la conquista que puso la primera piedra hasta las huellas del gran saqueo del siglo XVI. Y te voy a compartir 5 curiosidades sobre la catedral que te van a sorprender. Además, te mostraré mis rincones favoritos para comer y tomar algo en este laberinto de calles. En este video vas a ver calles secretas, artesanos, sabor local y el maratón que da vida a la ciudad y la gran sorpresa final en la catedral. Todo contado con humor y sin filtro. Yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! ¿Dónde estamos? Me parece que es evidente por los videos anteriores que estamos en Menorca, pero en este preciso momento estamos en Ciudadela, la antigua capital de Menorca, ya que en estos momentos es Mahón, pero era la antigua y sigue siendo una de las principales culturalmente. Estamos prácticamente en un centro, como pueden ver aquí, muy bonito. Está lleno de cafeterías, pero algo muy interesante que hay ahí atrás que vamos a mostrarles, que está tocando, parece que una banda municipal que a la vez están bailando. Vamos a mostrarles qué es lo que toca y seguimos nuestro recorrido aquí, hoy en Ciudadela, en Menorca. Así que, ¡vamos allá! Pueden ver a la gente bailando de todas las edades, tanto personas mayores como más jóvenes. Está súper interesante. Del lado hay una banda, así que vamos ahora a caminar hasta allá para ver si les puedo mostrar un poco más de cerca lo que está sucediendo. Mientras tanto vemos aquí este parquecito con los niños jugando, divirtiéndose aquí en este centro, en esta plaza. Pero vamos acercándonos poco a poco a la banda para que vean estos músicos tocando en vivo y cómo la gente disfruta y baila hoy en un sábado en Ciudadela, uno de los centros principales de Menorca. Vamos allá. Súper interesante, bonito. Como ven, están todos los instrumentos de una banda. Y los bailadores esperando la próxima pieza. Interesante. Pueden ver aquí las cafeterías características, como están llenas de gente hoy, que es un sábado. Aquí la gente paseando con sus perritos. Aquí tenemos pasta fresca casera. Qué rica que es la pasta. Pueden ver el estilo de construcción, está muy bonito con sus farolas. Estos pueblos están preciosos. Me gusta mucho este estilo. Aquí se usa mucho la moto, al igual que en Barcelona es bastante popular. Incluso muchas personas que tienen sus autos los utilizan más bien para viajes más largos o cuando tienen que transportar muchas cosas. Pero en general tienden a moverse en motos, bastante popular en la ciudad. Miren qué vistas más bonitas. Seguimos viendo distintos negocios locales, cafeterías, restaurantes. Aquí tenemos una cafetería, pizzería, menú del día. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Miren esto. De primero, arroz meloso de bacalao y alcachofa, raviolis de pollo, el teriyaki, croquetas variadas, que pueden ser de pollo, de gamba y de jamón serrano. Ese sería el primer plato. El segundo tenemos antricot de Menorca, o bacalao a la marinera, o calamar a la plancha, más el postre, y todo en 20 euros. Estamos viendo un menú del día. Son bastante populares aquí. Por supuesto, tú puedes pedir lo que quieras por el menú, eso es lógico, pero te dan esas opciones que todos los días varían el tipo de comida que te pueden ofrecer en el menú del día por un precio específico, que por lo general, si pidieras por el menú, te saliera un poquito más caro, es lo que se supone. Por ejemplo, nosotros en Barcelona comíamos menú del día por 13 euros. Aquí está en 20. Se puede ver también que esta zona aquí es como muy céntrica dentro de Menorca y los precios como que se aumentan. Aquí vemos esto que no sé qué es, pero nos acercaremos. Creo que será un maratón, ¿no? Algo así. Es lo que parece, porque veo la gente así como mirando, o será de bicicleta, no sé.
Vamos a verlo ahora un poco más de cerca, pero seguimos mostrándole el centro de Ciudadela en Menorca. Pues como ven, parece que está llegando la ganadora. Tuvimos suerte de llegar en el momento exacto. Como pueden ver aquí dice Camí de Cabal, o sea, el camino de Cabal. Como pueden ver viene otra más atrás. Interesante estas actividades que hacen aquí en este maratón en Ciudadela. El día de hoy está bastante movidito, Pensamos encontrar tranquilidad. De hecho, cuando filmamos el video de Mahón, que es la actual capital de Menorca, fue un día entre semana. Había su poquito de movimiento, pero no tanto como hoy. Hoy, evidentemente, al ser sábado, pienso que igual si a Mahón hubiéramos ido un sábado nos hubiera pasado exactamente lo mismo. Pero como ven aquí, estamos justo, lo pueden ver, delante de ese monumento. Vamos a ver de qué se trata. Estamos en el centro. Aquí dice Pro Aris et Fossis. No sé si lo estoy leyendo correctamente, eso es catalán, pero está muy bonito, miren. Estamos en el centro, Estamos en el centro y parece que hoy todas las actividades están enfocadas a este maratón. Pero hay otras actividades culturales. Miren esto, que interesante está. Sé que les va a gustar. Aquí como con un baile típico, tradicional, con castañuelas. Muy bonito, muy interesante. Lo mejor que tienen este tipo de música, como están los músicos tocando en vivo, 100% seguro no me va a saltar el copyright. Qué bueno, tío. De hecho, está cantando, se está un poco lejos y no se escucha bien. Aquí tenemos este edificio, esta estructura que no sé si es algo del gobierno o qué, se ve bonita, aunque no se puede ver completamente ya que estamos en plena actividad hoy. Me encontré esta fuentecita así como quien no quiere las cosas. Está funcionando. Qué bonita. Ahora creo que vamos para allá porque me parece que ahí debe estar el mar y es algo que no se puede dejar de mostrar. Aquí encontramos este pequeño maleconcito y miren aquí qué tal. Tenemos aquí esta pequeña bahía o no sé cómo llamarle, hasta allá, con todos los botes parqueados, todos los negocios también, cafeterías, restaurantes. Creo que bajaremos y también le mostraremos esa parte, pero un poquito después. Vamos a seguir aquí mostrando como estas estructuras un poco antiguas. Del lado de allá también hay callecitas muy bonitas para que puedan apreciar lo más que puedan de Ciudadela. Aquí vemos esta parte, me alejé un poquito para que se escuchara mejor. Esto me hace pensar, aunque no lo sé, que podría haber habido aquí una muralla grande que bordeaba todo esto, como ven también del lado de allá. Está muy bonito y las vistas de aquí deben estar espectaculares. Ahora me acerco y les muestro un poquito mejor. Aquí parece que hay una entrada como a lo que es este castillo, pero bueno, está cerrado. Miren aquí. Qué bonito se ve el paisaje. Hoy el día está mucho mejor que ayer. Ayer estaba lluvioso. Pues aquí vemos muchos negocios locales. Estamos en la parte de atrás de la plaza, como pueden ver. Aquí se ve donde está la actividad del maratón. Y aquí vamos viendo lo que hay en estas callecitas, que parece que tienen mucha vida. Miren esto, qué bonito. Vamos para allá a ver qué tal. Vemos que hay de todo. Vino,
helados. Y el estilo de construcción, como pueden ver, está precioso. Así como esos estilos coloniales, característicos de la España colonial, de Italia. Aquí venden zapatos, una tienda así de calzado, chancletas, las hawaianas que me gustan. Aquí tenemos un restaurante, Moriarty se llama. Esto aquí, ven, no sabía lo que era, pero dice ahí que es el Palacio del Condado de Torre Saura. Dice abierto de mayo a octubre, de lunes a viernes, está agotado, manito está. La entrada cuesta 7,50 €. No vamos a entrar, pero ya saben que hay. Ya saben que esa opción está ahí. Seguimos mostrándoles. Miren qué bonito este perrito dando su paseo, muy contento. Aquí vemos esta propaganda de comida, pero los precios que veo están locos. Dice que estamos en la cocina kilómetro cero. Y como pueden ver aquí dice 52 € por persona. Una locura. Así que seguimos. No, los lugares así céntricos tienen precios locos. Aquí como que venden jamón, chorizo, quesos y ese tipo de cosas. A ver, del lado acá que tenemos unos productos típicos de Menorca, sus chorizos, sus jugos, bodegas de vinos y licores, ropa. Y esto parece como cosas para el hogar. Interesante. Aquí nos acabamos de encontrar la catedral aquí de Ciudadela. Ojalá tuviéramos la suerte de que esté abierta y más importante aún, que no cueste nada, que sea gratis, aunque no lo creo. Pero bueno, si el precio está adecuado, la veremos, porque la catedral de los pueblos siempre es algo muy importante. Así que vamos a ver qué tal. Mientras tanto, dicen en un cartel, dice visita por allá, porque la entrada no es por aquí. Aquí vemos que dice Casa Olivar. Se ve muy bonito, parece que históricamente la entrada cuesta 5 €. Parece que también es por allá. Tiene varias cosas interesantes aquí el pueblo. Seguimos caminando y mostrándoles. Hay una pequeña colita, una pequeña fila, no sé si es para la catedral o simplemente ellos están parados ahí porque quieren. Nos enteraremos en este preciso momento. Aquí estamos en la Catedral de Santa María de Ciudadela, un edificio que si pudiera hablar tendría más cuentos que un abuelo de pueblo contando historias en la mecedora. Pero lo mejor es que no tienes que imaginarlo, porque cada piedra, cada arco y cada rincón te lo puede contar si sabes mirar. Su historia empieza en 1287, año clave para Menorca. El rey Alfonso III de Aragón conquista la isla a los musulmanes y, como era costumbre en aquella época, la mezquita principal de la ciudad se transforma en una iglesia cristiana. Pero ojo, no la derriban toda, aprovechan parte de su estructura. El campanario que ves hoy, altísimo, en su vida anterior fue el alminar musulmán, desde donde se llamaba a la oración. Piénsalo un segundo. En este mismo sitio, hace más de 700 años, lo que sonaba no eran campanas, sino la voz de un muezín. La catedral se construyó en estilo gótico catalán, con una nave única de más de 14 metros de altura. Para la gente de aquella época, entrar aquí debía ser como entrar en otro mundo. Paredes altísimas, luz filtrándose a través de vidrieras de colores, el eco de los cánticos. Era una manera de impresionar y, claro, también de mostrar poder. Pero la historia de la catedral no es un cuento tranquilo. En 1558 pasa algo que cambiará Ciudadela para siempre: el gran saqueo turco. Una flota otomana enorme llega a las costas de Menorca, desembarca, arrasa con todo, saquea la catedral y captura a toda la población. Y cuando digo toda, es toda. Hombres, mujeres, niños, todos fueron llevados como prisioneros a Estambul. El altar mayor destruido, reliquias robadas, pinturas arrancadas de las paredes. Imagina la escena: humo en el aire, las campanas cayendo del campanario y el eco de los pasos de los invasores resonando en estas mismas piedras. Menorca, sin embargo, no se rinde fácil. La catedral es reparada, reforzada y con el tiempo embellecida. En el siglo XIV se le añade una fachada neoclásica que contrasta muchísimo con el interior medieval. Desde fuera parece ordenada, elegante, casi sobria, pero entras y te transporta siglos atrás.
Ahora vamos con 5 curiosidades que la hacen única. Primera, todavía se pueden ver piedras y fragmentos de columnas de la antigua mezquita musulmana integrados en las paredes como si fuera parte del diseño original. Segunda, el altar mayor que ves no es el original, sino una reconstrucción posterior al saqueo. Aún así, impone y sigue siendo el corazón espiritual del lugar. Tercera, el órgano histórico del siglo XIV todavía funciona, y cuando lo escuchas, las notas rebotan por las paredes y parece que la música te envuelve. Cuarta, escondidos en la arquitectura hay escudos tallados, marcas de obispos y nobles que dejaron su firma de piedra como diciendo: yo estuve aquí y puse mi granito de arena. Y quinta, las vidrieras no solo tienen santos y ángeles, también hay barcos, anclas y elementos marineros, porque Menorca siempre ha vivido mirando al mar. Y claro, un lugar con tantos siglos a sus espaldas acumula leyendas y misterios. Una de las más famosas es la de la campana que llora. Se dice que una noche de tormenta, sin que nadie la toque, empieza a sonar sola, y la gente de Ciudadela cree que es el alma de la campana original, recordando el saqueo turco de 1558. También se habla de una piedra quemada en una de esas capillas, que conserva la marca del fuego de aquel ataque. Nadie la ha querido reemplazar, como si fuera una cicatriz que hay que llevar con orgullo. Y aquí viene mi favorita. Hay quienes aseguran que bajo la catedral existen túneles secretos que conectaban con otros edificios importantes de la ciudad. Algunos dicen que eran rutas de escape, otros que se usaba para mover tesoros y reliquias sin ser vistos. A día de hoy nadie sabe con certeza dónde empiezan ni dónde acaban, pero hay zonas del piso que suenan hueco, y eso deja la puerta abierta a la imaginación. También está el famoso fantasma del obispo. Varios visitantes y algunos guías nocturnos cuentan que en ciertas madrugadas han visto una figura alta con capa y mitra caminando lentamente por las capillas laterales. Dicen que desaparece justo cuando te acercas, pero eso ya queda en si lo crees o no. Otro detalle mágico ocurre durante el solsticio de verano. En un momento del día, la luz del sol entra por una vidriera concreta y cae directamente sobre el altar mayor, como si fuera un foco divino. No es casualidad, los constructores medievales sabían perfectamente cómo alinear el edificio para lograr este objetivo. Y si te colocas en el centro de la nave y hablas bajito, el eco viaja por el techo y se propaga de forma increíble. Los monjes medievales lo usaban para cantar y que su voz llenara todo el templo sin necesidad de gritar. A día de hoy sigue funcionando y probarlo es un momento especial. La catedral no solo ha sido un lugar de fe, también ha sido refugio de tiempos de guerra, escenario de procesiones multitudinarias, funerales solemnes y hasta lugar de juramentos políticos. Aquí la religión, la historia y la vida cotidiana de Ciudadela siempre han estado entrelazados. Así que la próxima vez que camines por el casco viejo y la veas, no la mires solo como una iglesia bonita. Está aquí desde hace más de 7 siglos. Ha sobrevivido conquistas, saqueos, restauraciones y leyendas, y sigue en pie, orgullosa, guardando secretos que quizás nunca descubramos. Ya salimos aquí de la catedral. Estoy mostrando una parte que se ve así desde afuera. Ahora vamos camino a un convento que también hay aquí, que dicen que está muy bonito, muy interesante, y viene incluido en el precio de la entrada. Como escuchan, están sonando las campanas. Aquí vemos otra cafetería, una gelatería. Bueno, eso debe ser una heladería. Escuchas a las personas principalmente hablando catalán. También algunos otros idiomas. Pero no hay tanta cantidad de turistas aquí como en Barcelona. En Barcelona, increíblemente, recorrías todas las partes céntricas turísticas y es muy difícil encontrar personas hablando español. El 90% de las personas que encuentras hablan otros idiomas, ni siquiera ni español ni catalán, son extranjeros. Pero aquí no, aquí se escucha más el catalán y un poquito en español. Ya está haciendo buen calor, buen sol. Y vamos caminando por estas callecitas estrechitas, camino al convento. Y increíblemente en este ambiente así
antiguo, que lo que crees que vas a escuchar es música así barroca o algo de eso, escuchas una canción de Teo Calderón en el fondo. Un contraste interesante. Da tiempo de comer. Pero bueno, estamos acercándonos. Vamos a ver qué tal este convento y seguir disfrutando de esta ciudad, de este pueblo que está muy bonito. Creo que es esto aquí. Creo que es esto. Ya veremos. Pues no era aquí. El lugar está muy bonito, pero no se puede ni entrar, todo está cerrado. Y ahora vimos en el Google Maps que es para el otro lado. Así que nada, a caminar un poquito y llegaremos. Aquí vemos este estilo, como viene siendo un patio interior. Está muy bonito. Aquí tenemos la segunda sala. Está llena de cuadros, de obras de arte. Está todo muy bonito. Pero me gusta más lo que es este patio interior, como pueden ver así, tiene como un pozo, está muy bien arreglado, la jardinería, muy bonito y dando el estilo de la época. Es el convento de San Agustín. Vamos a entrar en la tercera sala, la sala número 3. Parece que se conforma de varias salas a lo largo de todo este patio. Aquí está la cuarta sala. Parece que tiene algunas piezas arqueológicas, quizás encontradas aquí en conventos de varios años anteriores. Aquí hay como una pequeña salita dentro de esta. Vamos a ver qué es lo que tiene. Aquí vemos como los jarrones más grandes. Estamos en el mismo centro del patio. Ven aquí el pozo. Dice prohibido subirse a la cisterna, o sea, no se puede subir ahí. Como pueden ver, está cerrado, pero está muy bien conservado. Como pueden ver, parece que el agua, después que lo cogían, la echaban aquí y por ese orificio caía en la vasija que pusieras en la parte de abajo. Miren la soga. Está muy bonito. Aquí vemos
esqueletos. Imagino algún animal prehistórico o algo de aquí de esta zona. Distintos artefactos que se usaban en esa época, que en este momento son reliquias. Esto es como un tipo de ajedrez que se hizo a través del teorema de Pitágoras. Yo que juego ajedrez leí algo sobre eso, era muy difícil de jugar. Como pueden ver, estudios del sol y el movimiento. Aquí vemos varios animales disecados. No sé con qué objetivo ellos hicieron eso aquí. Pero pueden ver aquí estos distintos animales. Miren este que grande está. Arriba también hay algunos, pero no están muy iluminados. Aquí vemos un pingüino. Y aquí este pavo real. Algunas palomas y otras aves pequeñas. Y aquí, bueno, más bien siendo caracoles y cosas de mar. Aquí llegamos a la iglesia del Socorro. Miren qué bonita. De hecho yo pensaba que ya se había acabado, pero no. Encontramos todavía cosas preciosas. Miren esto. Ahí pueden ver el órgano. Esta iglesia en este momento está más estilo museo, pero se ve muy bonita. De hecho hay muchas partes, como pueden ver, que no han podido restaurar, se han perdido con el tiempo, pero así se puede ver la realidad de lo que había en ese momento. Es evidente que es muy antigua. Miren aquí. Porque por supuesto es muy fácil hacer una restauración. Bueno, no es que sea fácil, es un trabajo difícil, pero vas a apreciar lo que crees que hubo en ese momento, pero no la realidad del paso del tiempo. Y sí se ve en algunas de estas partes que tienen más deterioro. Miren aquí. Vemos esta especie de túnicas. Por supuesto hay cámaras donde quiera, luces. Un lugar antiguo que hay que proteger a pesar de que se usa como museo abierto al público. Imagino que el ayuntamiento es quien se encarga. De la restauración y mantenimiento, conservación de todas estas instituciones. Salimos del convento, estuvo muy interesante, pero alguien además de mí tiene hambre. ¿Quién será? Sí. Hambre. Vamos a encontrar un lugar donde comer alguito y seguiremos nuestro recorrido. Ya les mostraré. Aquí
tenemos el Teatro de la Ciudad, que parece que tiene sus shows bastante seguidos. Circo, hay una obra que se llama Bobas, Rumores Árticos. Bueno, hay varias cositas aquí en este teatro. Y aquí vemos el Burger King. Vamos a averiguar cómo están los precios de Burger King. Si están en condiciones, pues comeremos aquí. Al final nos decidimos por el Burger King porque el precio está mucho más asequible que los demás lugares. Y nada, la Crispy Chicken es muy rica. Aquí pueden ver el piso abajo donde se pide. Es bien pequeño, pero tiene todo lo necesario. Y parece que por estas escaleras subimos y nos sentaremos donde vamos a comer. Porque aquí, mi amor, tienen hambre. ¿Sí? A comer. Miren qué vaso más chiquito. Cola es lo que toca. Ahí vamos. Coca-Cola, que está muy buena, con toque de bola. No sé si se llenó o no. Ya revisaremos. A ver qué tal. Еще сколько? Coca-Cola. Pues no se llenó, ¿ven? Que se viene bien. Aquí en Ciudadela todo es grande, miren el tamaño de ese vaso. Increíble. Ya estamos aquí. Les diré que las papitas están riquísimas. Y esta salsa que es como de mostaza con miel está espectacular. Allá en Kazajistán no hay esta salsa. Está muy sabrosa. Nada, tenemos que ver cómo está esta hamburguesa. El tamaño se ve muy bueno. Se ve bella y hermosa, miren. Ahora hay que probarla a ver qué tal. Está muy rica. El sabor del queso es un poco distinto al que usan allá. Aquí el queso como un poco más fuerte. Está muy rico, a mí me gusta. Pero pienso que puede ser diferente en dependencia de la persona. Todos los extranjeros no consumen el mismo tipo de queso. Quizás este no es el más neutral para dar, pero tiene muy buen sabor. Recomendado, mejor precio que en muchos otros lugares. Estaba viendo los menús muy caros. Burger King no es excepción, tiene un precio ahí medio regular, que no es tan costoso. Y pueden almorzar o merendar o comer tranquilamente y seguir disfrutando del paseo. Así que nada, ahora vamos a comer. Les seguiré mostrando los alrededores. Pues ahora estamos bajando estas escaleras para llegar a la bahía como tal. Vamos a mostrarles todo el recorrido. Está muy bonito, muy interesante. Ahí como ven hay distintos negocios, unos están cerrados, otros no. Este se vende. ¿Qué crees? Compramos, se vende. Como si tuviéramos dinero para eso. Y entonces, aquí ven, casi todos los lugares venden cosas así, estilo de mar, de playa. Pero bueno, este lugar es para eso, para descansar, para bañarse en la playa, para pasar un día rico y sabroso. Pues aquí ven. Aquí ven esta pequeña escalerita, que no es muy alta. Y ahí te ayuda a bajar desde la parte de arriba, donde estábamos, aquí a la zona de la bahía. Y vamos a recorrer todo el borde para que vean qué bonito, con los botes, los barcos. Y este tiempo hoy que está perfecto, este sol, está precioso el tiempo. Ayer no estaba tan bueno, pero bueno, algunos días está mejor que otros. Aquí pueden ver cafeterías, la gente tomándose su cafecito, comiéndose sus tapitas y sobre todo sus cañas, que vienen siendo la cerveza, los tragos. Aquí hay un puente, esto debe ser precioso. Vamos a ver qué tal se ve desde el puente el paisaje. Nos estamos acercando. ¡Cacán! Miren esto.
Miren esta preciosura. Ven, mi amor. Muy bueno. Miren este paisaje. Esto es una belleza. Ay, Dios mío. El lado de acá también, como pueden apreciar, igual. Esto está precioso. Miren, ahí se ve el castillo desde aquí. Miren qué bonito. Miren todo este paisaje. Está espectacular. Qué lindo, qué bonito paisaje. Con mi linda, con mi bonita. Aquí vamos. Miren qué lindo se ve. Esos aplausos porque todavía están corriendo la gente del maratón. Miren, como pueden ver. Podría decir que no, que nos están aplaudiendo a nosotros que estamos pasando por aquí. Pero no, es que es por el maratón. La gente está corriendo para terminarlo. Está muy bonito, muy interesante. Otro aplauso es que viene aquí, vamos a ver quién viene. Ahí ven. Siguen pasando. Y le dice la gente, ánimo que falta poco. Ya casi llegan. Miren aquí estos barcos. Miren qué bonito este paisaje. Nie переживай, nie переживай. Pues vamos. Se hace camino al andar. Está escrito ahí Puerto de Ciudadela Aquarium. No sé si lo ven bien. También tenemos aquí esta cafetería Aquarium, langostas y arroces. Pues claro, en una zona así que vas a esperar mucho marisco, mucho pescado. Pero nosotros seguimos paseando, mostrándole la costa, disfrutando del día de hoy que está espectacular. Y vamos a ver hasta dónde nos dejan llegar, porque según tengo entendido hay partes que el acceso es libre, otras que no. Veremos. Por ejemplo, aquí ven, está esta parte que dice acceso libre, que sí que aquí se puede pasar. Hasta dónde no sé, pero investigaremos. Estamos pasando por este puentecito de madera, les muestro. Aquí ven, decía libre acceso. Quiere decir que se puede pasar. Ahora, ¿qué vamos a encontrar del lado de allá? Si esto conecta con otra parte de la bahía de la ciudad o tendríamos que regresar, no lo sé. Ahora veremos. Mientras tanto, les voy mostrando, ven, los distintos barcos, botes que están aquí parqueados. Está todo muy bonito. Dije parqueados, que no tengo mucha información, mucha cultura respecto a los barcos. Déjenme en los comentarios si se dice también así, que los barcos están parqueados, o se dice de otra manera, encallados o no sé. Bueno, en fin, seguimos por este paseíto a ver hasta dónde nos llega. Mientras tanto, aquí venga mi amor mirando el piso, tiene miedo. ¿Va a irse? Нет. Думаешь, что будешь упасть? Видишь, это прям железная сетка, чтобы камни не падали. Ella me explica que esto lo hacen para que las piedras, si se desprende alguna, no nos caiga encima. Muy bien, estamos protegidos contra cambolos y pedrucones. Pues seguimos este paseo a ver hasta dónde nos lleva. Pues sí, miren, ya encontramos la escalerita, que parece que a través de ella volvemos a subir. Salimos de este puentecito de madera. Sabía que tenía que haber algo, no podía ser solamente ese de madera bordeando toda la costa, pero no, aquí se puede, pero no sé si es que se puede directo a la ciudad. Sí se puede. Aquí vemos como esta especie de restaurante, pero subiendo por esta calle sí se llega a la ciudad. Si hubiéramos seguido por aquí hacia allá, no sé a dónde hubiéramos llegado, pero bueno, nos vamos por aquí. Vamos a subir por aquí y nos incorporamos a la parte de arriba. Después más adelante, si vemos otra bajada, quizás bajemos. No, miren, hay una opción aquí, no sé cuál tomar. Mi valiente esposa me dijo que cogiéramos por aquí, que nadie nos estaba mirando. A mí me parece que aquí todas solamente pueden venir los coches, pero si ella lo dijo, pues lo haremos. Por aquí vamos, para no tener que volver a subir y después volver a bajar.
Vamos a ver a dónde nos lleva esta parte. Estamos en aventuras, nos estamos aventurando por lugares desconocidos aquí en la bahía de Ciudadela, a ver a dónde nos lleva. Aquí realmente no vemos personas, pero bueno, al final, quizás en la cámara no se nota, veo otra escalera. Subiremos por ahí, porque creo que ahí sí se acaba el camino. Hemos paseado mucho, no se pueden quejar. Estamos bordeando el puerto, pero por otra parte, esto es una parte en la que sinceramente no debíamos pasar por ahí abajo y pasamos aún así. Decía que era zonas restringidas, imagino que solo para las personas que tienen ahí sus barcos y esas cosas. Y del lado de acá hay muchas casas grandes, bonitas, que deben pertenecer a muchos de los dueños de esos barcos. De hecho, en el centro de la ciudad ves bastante agencias inmobiliarias que están vendiendo casas con este estilo de construcción, por eso entiendo que son esas. Son casas grandes, evidentemente deben costar mucho y la forma de construcción se ve que es muy moderna. Así que en este momento estamos en un barrio, se puede llamar de alto nivel adquisitivo. Miren qué bonito está este paseo, con sus árboles, sus palmas. Miren aquí otra de estas casas, qué bonita se ve. Se ve que es un lugar muy tranquilo. Les comenté que un señor, el señor de la lotería, nos dijo que este era uno de los últimos lugares, paraísos naturales, donde hay tranquilidad. Muchos millonarios prefieren venir aquí porque aquí no hay paparazzi, ni hay la prensa constantemente arriba de ellos, como lo que pasa con Ibiza, con Mallorca, que son islas, están más quemadas ya en ese sentido. Entonces aquí tienen más privacidad, también cuentan con las playas, los botes, lo mismo prácticamente, pero menos personas y más intimidad, vamos a decirlo así. El lugar está muy bonito, precioso y sobre todo muy tranquilo, eso sí, la persona que busque tranquilidad, este es el lugar perfecto. Ahora vamos camino a la parada del autobús y me llamó mucho la atención, miren, en esta cuadra todas las casas son blancas, todas, tanto de un lado como de otro, están súper bonitas, miren. Qué interesante. Hasta los autos son blancos, a excepción de uno o dos. Qué cosa más curiosa, miren. Blanquito, blanquito. Solo nosotros no nos vestimos de blanco. Miren, Victoria allá al final sí se puso un pulovito blanco y zapatos blancos. Está más en tema que yo. Pero bueno, seguimos paseando, llegando a la parada, porque el bus sale a las 4 y después el próximo sale a las 6. No queremos demorarnos tanto para poder llegar a tiempo allá al pueblo de San Luis, que es donde nosotros vivimos, o mejor dicho, donde viven nuestros amigos, donde nos estamos quedando. Tienen aquí todas las casitas de esta cuadra son así, y a partir de esta calle ya vuelve todos los colores mezclados. Y así son casi todas las callecitas aquí, pequeñas, la mayoría así con adoquines. Es un estilo muy bonito, muy colonial, y es lo que hay aquí en Menorca, en Ciudadela. Bueno, ¿para qué decirte? Tú sabes, la hemos pasado súper bien, riquísimo. Estamos cerca de la parada, estamos esperando el bus, pero no nos vamos a ir sin antes decirles que los queremos mucho. Ustedes son nuestros queridos nómadas de corazón que me acompañan en todos los videos. Quiero agradecerles por el apoyo grandísimo que me están dando. El canal está subiendo muy rápido, eso me hace sentirme muy feliz. Y bueno, en resumen, decirles que el video de hoy ha llegado a su final, así que apóyenme con un grandísimo like en caso que les haya gustado. Suscríbanse al canal para recibir las notificaciones, denle a la campanita que suena así, y además por aquí estaré dejando el video anterior que está fenomenal de esta serie de videos en España. Esperamos su apoyo, que es gratis completamente. Suscribirse, darle like, es lo único que le pedimos, y nos vemos en un próximo video. Los queremos mucho y Chao, chao. chao. Lo que nos ha pasado es una locura. Me confundí, fuimos para el aeropuerto
y el vuelo no es hoy, es mañana. Pero mis amigos se piensan que ya nos fuimos. O sea, vamos a dar una sorpresa. Vamos a tocar a la puerta. Yo compré una hamburguesa, no se voy a decir. Alguien pidió un pedido aquí en esta casa. Cuando nos vean seguro la reacción va a ser loca. Vamos a ver qué tal. ¿Qué hola mi gente linda? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Estamos en nuestro último día aquí en Menorca, sí. Este es el bellito pueblo de San Luis. Miren aquí, muestran todas las casas que venden aquí en Menorca. No significa que están exactamente en San Luis, están en zonas hoteleras. Pero esto está muy lindo, muy bello. Como pueden ver aquí, estamos en un horario un poco difícil. En el famoso horario de la siesta. Hay muchos lugares cerrados. Cierran por lo menos hasta las 4 o las 5 y vuelven a abrir para seguir trabajando. Aquí la siesta es sagrada. La gente se va a echar su siesta y los lugares cierran. Incluso tú dirás, bueno, pero si quieren ganar dinero podrían mantenerse abiertos, pero no, el problema es que la gente no viene. O sea, están abiertos por gusto. A este horario la gente no viene. La gente por lo general se echa su siesta, o aunque no duerman, se quedan relajados en su casa, pero saben que es un horario sagrado, el horario de la siesta. Así que vamos mostrándole un poquito. El cielo está un poco nublado, me parece a mí que va a llover. Por eso quería hacer el video un poquito más tarde, pero decidí hacerlo ahora para evitar que nos cayera toda esa agua encima. Así que les voy mostrando. Aquí parece que hay un taller de artes marciales, como pueden ver, defensa personal. So Bank Do, artes marciales. Como ya les había comentado, en Menorca se habla español, lógicamente, pero también se habla catalán. Se habla mucho catalán. Y muchos negocios los vas a ver escritos en catalán. No sé si recuerdan este lugar en uno de los videos anteriores que vinimos a almorzar. Un restaurante italiano que abrieron hace poco. Una pareja, una mujer italiana y el esposo argentino. Muy agradable el señor. Comimos, estuvo sabroso. Un poco caro. Ellos dicen que hace solamente 2 meses que llegaron. Está un poco más caro que las demás cosas. Pienso yo que les falta adaptarse un poquito, porque les va a costar trabajo con los clientes aquí en esos precios tan elevados. Pero bueno, cada cual hace con su negocio lo que desee. Miren aquí estos estilos de ventanitas, los balcones. Realmente esto es un pueblito muy bonito, muy tranquilo. Tiene de todo, le diré, a pesar de que no está en el centro de Menorca, tiene de todo. Tiene gimnasio, como pueden ver aquí. Tiene su gimnasio, tiene farmacia, restaurantes, supermercados, tiene todo. Y bueno, ya más en el centro, lógicamente, hay más cosas. Ahí en Mahón, en Ciudadela, que ya todo eso lo han visto en el canal. Se los he mostrado. Lugares muy atractivos, muy bonitos, con bastante historia y bastante moviditos para los extranjeros. Y pensar que estamos en este momento en mayo quiere decir que no estamos ni siquiera en los meses de verano, que son más turísticos, por decirlo de alguna manera. Y aún así viene su gente y está bastante movidito. Aquí los pueblitos son más tranquilos. Imagino que también sea más barato el alquiler si algún extranjero viene a quedarse aquí, pero por lo general prefieren ir a las zonas del centro. Aquí está la gasolinera. Bueno, por ahí empiezan las carreteras y esas cosas. Así que creo que vamos a cruzar aquí para mostrarles hacia allá y para después llegarnos al centro del pueblo, donde está la iglesia, el ayuntamiento. Hay unos molinos antiguos que se ven de lo más bonitos. Todo eso se lo vamos a mostrar ahora porque está súper interesante. Esta avenida se llama Avenida de la Pau. Aquí dice que se vende, parece que aquí se vende este negocio. Encuentras muchos locales en ventas, apartamentos. Algo curioso que tiene esta ciudad, y sobre todo no solamente este pueblo de San Luis, sino Menorca en general, que no se tiende a construir. ¿Por qué? Porque Menorca está protegida. No recuerdo bien si es por la UNESCO o por qué, pero la naturaleza, tanto la fauna como la flora que hay aquí, no la encuentras en casi ningún lugar, y debido a eso está protegido. Y no se puede construir en lugares donde para eso hay que eliminar naturaleza, y está restringida la construcción. Miren aquí una clínica veterinaria.
que algún día me mudo para acá, pues traigo aquí a Lola. Pues sucede que eso trae por consecuencia de que la mayoría de las casas que venden son casas que ya están, que pueden estar lógicamente en perfectas condiciones, pero son construcciones que ya están. No es como pasa, por ejemplo, en otras ciudades de España o el mismo hecho de allá en Kazajistán donde vivimos, que constantemente están construyendo nuevos edificios y uno puede comprarse un apartamento que lo vas a estrenar tú por primera vez. Aquí no es el caso, pero para nada están en mal estado las casas, están en bastante buen estado. Mira, aquí vemos otra cafetería o bar, se llama Bra Café. Otra cosa interesante que hay en este pueblo es que no se permite mucho, como pueden ver aquí en este cartel, ¿ven? No permiten mucho que los perros hagan sus necesidades aquí en estas zonas urbanas, en muchos parques. A diferencia de otras ciudades, como es el caso de Barcelona, donde los perros pueden entrar en cualquier parque, pueden entrar en el supermercado, en las tiendas, en las farmacias. Aquí no está permitido. Aquí hay parques especiales para los animales. Tú puedes ir a esos parques específicamente, pero no puedes dejar que ellos hagan sus necesidades. Aquí imagino porque bueno, todo el mundo no es tan responsable y mucha gente no recoge o no le interesa. Y bueno, esta ciudad en específico tiene sus características y hay que respetarla como visitante que venga aquí. Pues nada, está muy bonita, de verdad que sí, está muy interesante. Vamos a doblar quizás aquí ya en la próxima para mostrarles la iglesia, para mostrarles el ayuntamiento, algunos negocios locales que hay en la zona. De hecho, próximamente verán un videoclip. Recuerden que les expliqué que tengo otro canal, que es el canal mío como artista. Mi trabajo principal es que yo soy cantante. Y ese canal es donde subo las canciones que hago. Preparé una canción junto a mi amigo, aquí, cantante también. Y la estaremos estrenando próximamente en el canal de YouTube Isaac Real. Este que estamos viendo ahora es Isaac Nomad. Así que les recomiendo y también les pido su ayuda, su apoyo, porque aquí el canal no tiene tantos seguidores como este, tantas visualizaciones. Si pueden pasar por allá, suscribirse, mirar el video, dejar comentarios, nos ayudaría mucho eso. Le pasé por al lado de esto, mi esposa fue la que me avisó que quería mostrarles que aquí hay una lavandería, ¿ves? Como ven, no hay nadie aquí trabajando porque simplemente tú vienes, pones tu ropa, pagas directamente en las máquinas, puedes recoger tu ropa y te la llevas limpiecita. Miren ahí, es una opción buena para las personas que no tienen lavadora o que no tienen tiempo y quieren algo rápido. Tienen ahí para lavar, para secar, para todo. Y nada, pues me gusta mucho esta ciudad, muy tranquila, eso sí. Ya doblamos, estamos subiendo a una callecita, como pueden ver ahí a la distancia, se ve la iglesia. Y aquí, para que vean qué interesante, como una especie de huerto, aunque todavía no están las plantas, no sé si ya sembraron. Menorca es una ciudad muy agrícola, o sea, una isla, está llena de espacio para sembrar. Pues aquí ven el estilo de las casitas así, blancas, pequeñas, algunas en mejor estado que otras, por ejemplo esta aquí, no sé, se ve bastante antigua. Y ahí, como pueden ver, está la iglesia. Vamos a ver si le entramos por aquí. Vamos a entrarle por aquí para que vean. La iglesia está muy bonita, ¿eh? Como les decía, la usamos en uno de los videos, clip. Espero su apoyo, que vayan al canal, que lo vean, que dejen su comentario y se suscriban. Canal Isaac Real. De todas maneras, en todos los videos que subo en este canal, en el comentario fijado, les dejo el link directo al canal musical. Y bueno, seguimos. Ven, aquí está como este parquecito para los niños y un poco de gimnasio también. En el mismo parque de la iglesia. Está súper interesante. Hay banquitos donde quiera para que se sienten. Miren cómo la jardinería está bien arregladita. Y miren aquí, la parte de atrás de la iglesia. Ahora daré la vuelta para que la puedan ver de frente. Vamos a ir para allá. Nosotros nos estamos quedando bien cerquita, ¿eh? Se los vamos a mostrar ahora.
cuando terminemos este recorrido. Pero estamos bien cerquita de la iglesia. Esto se llama Plaza de la Constitución. Aquí hay una placa que lo muestra, pero está en catalán. No sé cómo se lee correctamente. Plaza de la Constitución. Bueno, no sé, estoy tratando de leerlo como si fuera en español. Miren qué bonito está el espacio. Está todo limpiecito, eso sí. Miren aquí el costado de la iglesia. Se ve muy bonito. Hay varios negocios locales aquí. Carnicería, pescadería, panadería, de todo. Muchos, como ya les comenté, están cerrados ahora. Abrirán sus puertas quizás en un rato, después de las 5, cuando se acaba la siesta. Esto aquí es el ayuntamiento. Aquí al fondo lo ven, el ayuntamiento. Mírenlo ahí. Aquí está un banco, CaixaBank. Esto ahí al fondo tiene unas mesitas, no sé si será una cafetería o pertenece también al ayuntamiento. Vamos a acercarnos para ver esta escultura un poco más de cerca y ver qué dice. Miren aquí esta especie de escudo. Debe ser el escudo de la ciudad o no sé. Miren qué bonito. Tiene abajo como símbolo de la bandera de Cataluña. Está muy bonito. Y bueno, este es el frente de la iglesia. Ya la pueden ver, una iglesia de pueblo, pero está bien bonita. ¿Qué es lo que dice ahí? No sé. Alguien en los comentarios, por favor, que sepa catalán, que nos traduzca si es que está en catalán o en latín o en qué está, porque es una iglesia antigua, a lo mejor está en otro idioma. Para allá está el molino. Vamos a mostrarles el molino. Pues aquí tenemos este parquecito también para los niños. Está muy bonito. Y aquí tenemos el molino. Mírenlo aquí. Este molino antiguo, pero que se queda como una insignia de este barrio y de lo que fue en su momento. Vamos a ver si podemos mostrárselos por aquí un poco más de este lado. Está interesante. Miren esta casa aquí. Aquí hay un muro. Quiero ver qué hay del otro lado del muro, porque me intriga si eso es que hay algo para abajo o está a nivel del suelo. No sé si está a nivel del suelo porque veo la vegetación. Y simplemente es como una especie de estampado, como dicen aquí, un placer, que debe seguro pertenecer aquí a esta casa, no sé. Pero bueno, ya pueden ver qué es lo que podemos encontrar a esta hora aquí en el barrio de San Luis, en este pueblecito. Y como siempre, junto a mí, mi amor, que estaba mirando el parquecito, está aquí conmigo, acompañándome en esta aventura. ¿Sí, mi amor? Como siempre, yo le pregunto algo, aunque no entienda, me dice sí, mi amor. Seguimos. Aquí ven, está como si fuera un cartel de las programaciones que se pueden encontrar en la sala polivalente Albert Camus. Recuerden que cuando veníamos por allá la vimos. Parece que aquí pueden encontrar de todo. Actividades para niños, teatro para adultos, conciertos. Quiere decir que está movidita. Como pueden ver, casi todos los días hay función. Interesante. Estamos en mayo, dice que el 3 de mayo, del 9 al 11 hay otro, después el 12 al 15, el 14 de mayo también hay un festival, 14, 17, 20. Está movidita la ciudad con sus actividades en la sala polivalente. Pues ya estamos llegando a la casa. Aquí tenemos una pescadería, aquí enfrente una carnicería que se llama Can Miguel. Aquí estamos llegando a esta casita muy bonita, chiquitica,
pero que está en esta calle que está súper bonita. Pues ya llegamos, es esta puerta aquí que pueden ver. Como estaba todo cerrado, me dio pena mostrar un lugar tan bonito, tan vivo, en un momento que no había tanta vida, vamos a decirlo así. Así que llegamos a la casa, nos dimos un baño, descansamos un poquito y ahora salimos ya cuando se acabó la siesta. Así que ahora van a ver un poquito de cosas. Por ejemplo, aquí ya ven la panadería Pons abierta, ya la gente puede comprar su pan. Y del lado de acá les voy a mostrar otras partes. Ya podemos ver que están abiertos los negocios, algunos de ellos, porque ya no estamos en el horario de la siesta. Esto, ahorita pasé, les dije que no sabía, viene siendo, dice sala polivalente, es como una especie de teatro donde se hacen muchas actividades interesantes. Pasamos, pues. Miren qué lindo este perrito, la gente paseando con su perrito. Aquí tenemos aquí el restaurante La Boya, que está abierto, porque interesante que no han puesto las mesas todavía, no entiendo por qué. Quizás porque todavía no es la hora de comer. Aquí en España comen bastante tarde, no es como nosotros en Latinoamérica que ya 6, máximo 7 de la noche estamos cenando. Aquí no, aquí 10 de la noche, a veces hasta las 11 es que comen. Digo comen, por eso tenemos la costumbre de decir almuerzo y comida, pero ellos no. Ellos dicen comida y cena. La comida viene siendo el almuerzo, que normalmente es 3, 4 de la tarde, y la cena que puede ser 10, 11 de la noche. Tienen los horarios completamente diferentes al nuestro. Entonces cuando uno viene aquí de visita, si estás en un hotel o en algún lugar rentado, lógicamente tú te cocinas o tú vas al restaurante a la hora que tú quieras y tienes tu ritmo. Pero si estás invitado en casa de amistades, el tiempo como que cambia un poco, porque tienen otro sistema que a nosotros nos viene fenomenal. Mira, aquí tienen una charcutería, o sea, de todo, frutas, es como una tienda. Y a nosotros nos viene bien, siguiendo el tema, porque con las diferencias de horas de aquí con Kazajistán no hemos tenido ningún tipo de problema con los horarios. En el mismo horario que han comido, han cenado aquí, ha sido horario que nosotros hemos tenido hambre, así que sinceramente no ha pasado absolutamente nada. Parece que a pesar de que ya no estamos en la hora de la siesta, hay personas que no han abierto sus negocios, quizás porque consideran que todavía es temprano, o quizás porque al ser lunes puede ser que piensen que es un día que tendrían poca clientela. Bueno, todo es posible. Por ejemplo, aquí ven la barbería y un poco de aire. No sé si se podrá hacer el motivo por el cual tengan las puertas cerradas, pero a lo mejor si están abiertos, no lo sé. Pero bueno, un poquitico más de movimiento que hace un par de horas atrás. Aquí tenemos la oficina de lotería, envíos con DHL, correo. Aquí otra carnicería y hay una joyería también más adelante. Por supuesto, es un pueblito, entonces en los pueblecitos hay muchos negocios locales de las mismas personas que viven aquí, lógicamente. Aquí está como una joyería y aquí tenemos un pequeño supermercado, bien pequeño, pero está bastante surtido, tiene bastantes cosas. Se los mostraré ahora por fuera. No voy a entrar porque este video no se trata de mostrarle lo que se puede encontrar dentro del supermercado, más bien de lo que se puede encontrar en este pequeño pueblo de San Luis. Aquí lo ven. Varias panaderías, peluquería también, y de la acera enfrente se llama Paz Peluquería. El diseño de las casitas, qué bonito. Aquí está la peluquería, como pueden ver, no sé si estará abierta. Y aquí tenemos otra cafetería, Chalten, pero parece estar cerrada. Si seguimos más para allá está la Cruz Roja. Aquí vemos otras callecitas. Y en general este es el centro del pueblo de San Luis. No hay mucho que ver
Hoy por ser lunes hay muchas cosas que no están funcionando. Parece que el lunes es un día bastante muerto. Como pueden ver, dice que el lunes de 8 a 3 y ya, no vuelven a abrir, viernes y sábado de 8 a 3 y después de 6 a 9. Hoy no, así que el día que escogimos último para filmarles el barrio de San Luis, este pueblo no fue el mejor. Me hubiera gustado mostrarles más vida, pero bueno, es lo que hay. En otra ocasión pienso que volveremos y se lo volveremos a mostrar con más vida y con otras curiosidades. Lo que nos ha pasado es una locura. Me confundí, fuimos para el aeropuerto y el vuelo no es hoy, es mañana. Pero mis amigos se piensan que ya nos fuimos. O sea, vamos a dar una sorpresa. Vamos a tocar en la puerta. Yo compré una hamburguesa, entonces voy a decir a quien pidió un pedido aquí en esta casa. Cuando nos vean seguro la reacción va a ser loca. Vamos a ver qué tal. Pedido. Burger King. ¿Alguien pidió un Burger King? ¿Alguien pidió un Burger King sin gluten? ¿Quién fue? ¿Quién pidió un Burger King sin gluten? ¿Fuiste tú? Creo que fuiste tú quien pidió un Burger King sin gluten. Te ha llegado tu pedido. No, fuiste tú quien pidió Burger King sin gluten. ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Alguien pidió un Burger King sin gluten? No sé quién fue. Он комик просто. Cómico. Y nada, pues no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias por ver el video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón, de alma, de sentimiento. Aquí estamos para entrar en la casa ya, pero no sin antes despedirnos y decirles que si les gustó el video, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones, Ding, ding. así tiene que sonar, y nos vemos en un próximo video. Por aquí les vamos a estar dejando el último video de esta serie en España, que sé que les va a gustar mucho. Apóyenla y se los voy a agradecer. Nos vemos en un próximo video y adiós.